para que Dios te considere y nos considere responsables de administrar muchas de las cosas que Él tiene para nosotros. Necesita que nos santifiquemos, porque ningún padre le va a dar un coche a su hijo para que se estrelle. Cuando las personas son inmaduras no entienden esto y quieren, no, predica tan aburrida, yo quiero que me diga que Dios me va a bendecir y que me va a dar lo que yo quiero. Y sobre ese pensamiento, lo único que te podemos decir es que lo que tú quieres, conforme a la voluntad de Dios, aquí en la tierra, vendrá por añadidura. Pero la formación del carácter de Cristo, para que Dios te considere y nos considere responsables de administrar muchas de las cosas que Él tiene para nosotros, necesita que nos santifiquemos. Porque ningún padre le va a dar un coche a su hijo para que se estrelle. Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios respetuoso. Y si tú no quieres cambiar, te lo digo honestamente, da igual cuántos años vas a una iglesia, seguirás siendo el mismo. Como dicen algunos por allí, el mismo cerdito duchado con corbatín, pero en cualquier momento va y se baña en el lodo otra vez. Y Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero todas las bendiciones del reino de Dios es para la nueva naturaleza. Dios con la vieja naturaleza no negocia, no trabaja. Efesios 4, del 21 al 32, dice, si en verdad, mira cómo Pablo se dirige, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tengo que hacer yo en cuanto a mi pasada manera de vivir? Mentiras, engaños, traiciones, chismes, críticas, iras, contiendas. ¿Qué dice? Despojaos, despojar es quitarse ese traje, esa vestidura. Despojaos del viejo hombre. Hemos hablado de las dos naturalezas. La vieja naturaleza es la misma llamada del viejo hombre y el nuevo hombre es la nueva naturaleza. Y él dice, despojados del viejo hombre que está viciado, o sea, está acostumbrado conforme a los deseos que engañosos. Usted no piense que porque usted va a una iglesia usted ya es bueno, no, eso no es verdad. Y el que le enseña eso es mentira, porque la palabra dice que nosotros ya veníamos con una naturaleza pecaminosa y solo el poder del Espíritu Santo, a través de un convencimiento de pecado, un arrepentimiento genuino, una conversión verdadera, va haciendo crecer en nosotros esa nueva naturaleza. Pero siempre y cuando nosotros no pasemos por procesos de santificación, no abramos nuestro corazón sinceramente y genuinamente y digamos, Señor, no quiero ser así. Eso no se produce de la noche a la mañana, que al otro día ya somos buenos porque hicimos la oración de fe. No, la santificación se va produciendo por áreas. Dios me trabaja un área, luego me va trabajando otra. Nadie cambia por completo de la noche a la mañana. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo se renueva mi forma de pensar? Recuerde que lo que pienso, eso hago, eso actúo. Entonces, aunque usted venga a la iglesia, aunque usted congregue, si usted sigue pensando como pensaba antes, ¿cómo va a actuar? De la misma manera. Por eso lo primero que Dios nos dice es, tiene que ser renovada tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Y esa es la medida que yo voy estudiando la palabra y esa palabra me va renovando, me va transformando, que mi vida va siendo renovada. Pero las personas que no estudian la palabra de Dios, que no permite que la palabra de Dios le corrija, le renueve, le transforme, usted sigue siendo un creyente, pero lleno de la vieja naturaleza. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos. Por un lado, el apóstol Pablo dice, despojados, o sea, quítese la vieja naturaleza. ¿Y de qué debemos vestirnos ahora? ¿De qué debemos ponernos ahora? La nueva naturaleza. Y dice, y vestidos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre, ese nuevo hombre que ha nacido de nuevo cuando yo he creído en Jesús. Dice, es creado según Dios. Recuerde que San Juan 1:13 dice que los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de sangre, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios.
En la nueva naturaleza de Dios no vienen ni iniquidades, ni pecados, ni maldiciones generacionales, ni nada. Por eso cuando yo empiezo a crecer en el nuevo hombre, toda esa estructura de mi vieja naturaleza, de mi viejo hombre, que es la que trae todo lo que recibe mis padres, iniquidades, pecados, maldiciones, eso está en el viejo hombre. La nueva naturaleza es santa, es pura y es creada según Dios. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y ¿qué? Y santidad en la verdad. Cuando mi vida opera en la nueva naturaleza, yo voy a ser una persona honesta, íntegra, veraz, amorosa. No voy a ser rencoroso. Todas esas bendiciones están en mi nueva naturaleza. Por eso una persona llena del Espíritu, por sus frutos los conoceréis. No por lo que hable, ni por los dones. No es que ese hermano, esa hermana, no, muy bonitos sus dones. Pero los dones operan con la vieja naturaleza. Pero el fruto del Espíritu solo opera en la nueva naturaleza. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, uno todavía se encuentra creyentes que quieren enredarlo a uno y le cambian la versión de las cosas. Todo eso es de tu vieja naturaleza. Todo eso lo hace la vieja naturaleza porque de allí veníamos. Dice, airaos, pero no pequéis. La ira. Usted no sabe cuánto yo he tenido que orar y ayunar, pidiéndole al Señor que me ayude en esa área. Porque a mí me daba una ira, hermano, se lo confieso, que me subía desde la punta del pie. Yo siempre digo, desde la punta del pie me iba subiendo por todo el cuerpo. Se me ponía aquí en el corazón y salía un enojo de mí. Y un día le dije, Señor, yo soy tu hija. ¿Por qué se produce esto en mí? ¿Cuál es la raíz de este enojo, de esta ira que se me produce? Y yo no aceptaba cuando una obra de injusticia, mira, a mí se me ponía, es que no sé ni cómo describirlo, era un enojo tan profundo en mi corazón. Cuando alguien actuaba de una manera injusta, y se levantaba y yo un día dije, Señor, esto no es normal. ¿Por qué esto se produce en mí? Y empecé a orar al Señor. Dije, Señor, no quiero ser así. No quiero que esto se produzca en mí. Muéstrame. Y el Señor empecé a orar y le pedí al Espíritu Santo, convénceme. Convénceme que no está bien reaccionar así. Convénceme que no está bien airarme de esa manera. Convénceme, porque la palabra dice, airaos, pero no pequéis. El problema no está en airarnos. El problema es cómo reaccionamos frente a los demás cuando nos airamos. Y era algo que me superaba. Y empecé a orar y le dije, Señor, muéstrame la raíz. ¿Por qué se produce esto en mí? Empezó el Espíritu Santo, es que aborrecen la injusticia. Le dije, Señor, ¿pero por qué? Yo aborrezco la injusticia, pero ¿por qué esto se produce en mí? Y empezó el Señor a explicarme, no, esto tiene la raíz en eso. Y empecé a orar. Hermanos, uno tiene que anhelar, querer cambiar. Pero seamos honestos. Hay cosas que hacemos que nos deleitan. Te deleita el orgullo de mirar a otros por encima del hombro. Te deleita y te sientes bien sintiéndote superior a los demás. Y a veces, Señor, perdona, no, el Señor necesita ir allá, a la raíz. A la raíz. Señor, ¿por qué siento deleite cuando me creo mejor que los demás? ¿Qué tal? Si empiezas a preguntarle, Señor, ¿por qué? Eso se forma en mí. Y para la gloria del Señor, como dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero he notado muchos cambios y he notado que Dios me ha escuchado y he visto que Dios me ha estado santificando en esa área. Ahora bien, no porque yo lo diga, que ese es otro tema, y hago un pequeño paréntesis. La gente que se autoengaña y dice, yo estoy cambiando, no vale que usted lo diga. Vale que otros digan y te digan, en verdad estoy notando que ahora reacciona distinto. Hermanos, a Jesús le decían que el testimonio de él no valía porque él hablaba acerca de sí mismo.
Y él decía, aunque hablo de cerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque es el Padre el que da testimonio de mí. El verdadero cambio en una vida se produce y usted está seguro que usted ha cambiado cuando otros lo notan. Por eso decimos que en el Evangelio todo se mide por los frutos. Que otros noten y te digan, mira, no eres el mismo, al menos en esa área. Has cambiado. Que otras personas son las que tienen que dar testimonio. Yo no sabía que yo era una persona paciente. Lo confieso, yo era una persona muy impaciente, pero exageradamente impaciente, muy nerviosa para resolver las cosas. Yo quería todo ya. Y empecé a orarle al Señor hace muchos años. Le dije, Señor, ayúdame a aprender a esperar y confiar en ti, porque tu palabra dice que la paciencia es un fruto del Espíritu. Mira, esto es área por área. Eso no es que yo oro y hago Señor, cámbiame todo, amén. No, eso es área por área, trabajando con el Señor. Y después de muchos años, yo no me daba cuenta que eso estaba formándose en mí. Y empezó a decirme la gente, hey, ¿usted la paciencia que tiene? Yo decía, ¿yo? Sí, usted la paciencia que tiene. O sea, otras personas son las que tienen que dar testimonio del fruto. Y las personas que yo me reía al principio, yo decía, ¿yo? Porque yo aún en mi mente seguía pensando que yo era la misma impaciente de siempre. Y empecé a ver el fruto porque otros me lo decían. Ay, usted tan paciente que yo decía, Señor, en verdad has orado en mí. Has escuchado mi oración. Y las personas a veces lo ven a uno y piensan que uno toda la vida ha sido así. No es. Yo siempre digo, lo poquito bueno que usted pueda ver alguna vez en mí se llama el Espíritu Santo. No soy yo. Porque mi vieja naturaleza no era así. El Señor en los últimos años me ha llevado, digo yo, en un proceso de transformación acelerada que hasta yo me desconozco. Y no me desconozco porque yo misma de testimonio, no porque otros vienen y me dan testimonio. Y yo digo, Señor, ¿cómo has podido hacerlo? Hermano, Dios cambia al que quiere cambiar. Y si tú quieres cambiar, Dios te va a cambiar. Porque el mismo Dios que tiene poder para abrir el mar, para hacer milagros, sanidad y prodigio, es el mismo Dios que ha prometido que Él nos va a santificar y nos va a llevar cada día a la imagen de su Hijo, a ser como su Hijo.